tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra visión semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En cuanto a los principales índices financieros, en el gráfico de arriba podemos ver que la semana pasada fue positiva para los activos de riesgo, con las acciones globales mostrando un avance de un 1.5% y la renta fija global de un 0.4%, principalmente explicado por positivos resultados corporativos, especialmente con el reporte de resultados de Nvidia, que sorprende al alza las expectativas de mercado y que vamos a ver en detalle más adelante. Por otro lado, los commodities muestran un retroceso de un 0.8% y el dólar a nivel global, medido a través del dólar index, se deprecia un 0.33%, al igual que las monedas emergentes. En el plano local vimos retornos negativos, con el IPSA cayendo más de un 2% después de haber subido un 5% la semana previa, y la renta fija en Chile retrocede un 0.4%. Por su parte, el peso chileno se deprecia por octava semana consecutiva. En esta semana fue una caída de 8 pesos, siendo de las monedas emergentes con peor desempeño. Si pasamos al detalle de los índices accionarios en el mundo, podemos ver retornos positivos en todos los mercados a excepción de Latinoamérica. En general, vimos avances de un 1.5% en mercados desarrollados, destacando Estados Unidos y Europa como las regiones con mejor desempeño, impulsados por positivos resultados corporativos. Por el lado de emergentes también vemos retornos positivos, con el índice general avanzando un 1.2%, con Asia emergente mostrando los mejores retornos. Latinoamérica, por su parte, tuvo un desempeño negativo, principalmente explicado por Chile y México. Pasando a la renta fija global, vemos retornos positivos de manera transversal, con la categoría High Yield mostrando mayores avances y emergentes destacando con mejores retornos, principalmente explicado por Latinoamérica, que muestra un avance de casi 1% en la categoría High Yield medida en dólares. Lo anterior se da en un contexto en el que las tasas de los treasuries a 10 años muestran un retroceso de 3 puntos base para cerrar la semana en 4.25%. En cuanto a las divisas, durante la semana vimos un dólar a nivel global que transó con pérdidas, depreciándose un 0.33% contra sus principales socios comerciales, destacando en la semana la apreciación del euro y de la libra esterlina, sumado al dólar neozelandés que destaca como la moneda con mejor desempeño, apreciándose más de un 1%. Por el lado de emergentes vimos desempeños negativos, con el índice general retrocediendo un 0.53%, destacando el peso colombiano y el peso chileno como las monedas con peor desempeño. El peso chileno se depreció por octava semana consecutiva y llegó a máximos de 9.88.5 el día viernes, y el Ministerio de Hacienda sorprendió al mercado subastando dólares el día lunes, después de haber estado ausente durante todo febrero. Fue una semana mayormente negativa para los commodities, con el índice general mostrando un retroceso de un 0.4%, mostrando retornos mixtos según el tipo de commodity. Por el lado del sector energía, vimos retornos negativos, con el petróleo WTI destacando con una caída de un más de un 3%, después de haber visto avances por 2 semanas consecutivas. En cuanto a los metales, vemos retornos mixtos, con el oro y el cobre mostrando avances de 1% aproximadamente, y por el lado negativo vemos al hierro y la plata cayendo alrededor de un 2%. Por su parte, los commodities de agricultura transaron dispares, con el maíz y la soya cayendo entre un 3 y un 4% y el trigo subiendo más de un 2%. Bueno, pasando a la noticia de la semana, las minutas de la más reciente reunión de la Reserva Federal mostraron que la mayoría de los funcionarios siguen más preocupados por el riesgo de recortar las tasas demasiado rápido que por mantenerlas altas por más tiempo. Como han mencionado de manera reiterada, los responsables de política monetaria indican que se necesitan más pruebas de que la inflación está firmemente descendiendo hacia el objetivo de un 2% antes de que se materialice cualquier recorte, y algunas autoridades expresan su preocupación de que este progreso pueda estancarse, por lo que destacan la importancia de seguir evaluando distintos datos económicos. Como podemos ver en los cuadros de la derecha,
Antes de la publicación de las minutas, el mercado implícitamente esperaba un primer recorte en el mes de junio, pero al publicar las minutas de la última reunión, las expectativas se mueven con mayor fuerza al mes de julio, reafirmando el movimiento visto en las expectativas posterior a la publicación de los datos de inflación. En cuanto a los resultados corporativos en Estados Unidos, la noticia que se llevó la atención de todos en la semana fue la publicación de resultados de Nvidia, el cual reportó ingresos muy por sobre las expectativas de mercado, los cuales crecieron 265% e incluso proyectaron un aumento de un 9% trimestre contra trimestre para los próximos resultados ante la fuerte demanda de sus clientes para iniciativas de inteligencia artificial, y dieron un guidance que también sorprendió al alza las estimaciones de mercado hacia adelante. Incluso destacan que la demanda seguirá superando la oferta por todo este año, disipando temores en torno a un potencial exceso de inventario o corrección en la segunda mitad del año. Como podemos ver en el gráfico de la derecha, las acciones de la compañía saltaron un 16%, contagiando así el apetito por riesgo a otras acciones del sector, incluso en los principales índices accionarios de Estados Unidos. En el consolidado de resultados corporativos en Estados Unidos, tenemos que a la fecha han reportado 453 de las 500 empresas del S&P 500, donde destaca una sorpresa positiva de un 1.4% en ingresos y de casi 8% en utilidades en promedio, y mostrando un crecimiento año contra año de más de 4% en ingresos y de 7% en utilidades, donde destacan los sectores de tecnología, el cual fue impulsado también por los resultados de Nvidia, consumo discrecional y sector comunicaciones como los sectores con mayor crecimiento, e incluso mostrando crecimientos de doble dígito por el lado de las utilidades. Pasando a los datos económicos a ser publicados esta semana, después de una semana relativamente tranquila, tendremos un calendario bien cargado hasta el viernes. Para mañana esperamos el dato de inflación en Brasil y Estados Unidos, órdenes de bienes durables y confianza del consumidor. El día miércoles vamos a tener datos de confianza del consumidor en la eurozona, tasa de desempleo en Chile, donde se espera una leve aceleración, y en Estados Unidos esperamos los datos de crecimiento económico, consumo personal e inventarios. En Japón esperamos reportes de ventas de retail y producción industrial. El jueves va a ser el día más importante de la semana, con los inversionistas atentos al dato del deflactor del PCE en Estados Unidos, donde las expectativas señalan una leve aceleración con respecto al mes previo y que muestra un avance de un 0.3% mes sobre mes. Por otro lado, tendremos datos de ingreso y gasto personal, entre otros, y en China se publican también datos de PMI correspondientes al mes de febrero. Finalmente, el día viernes vamos a tener datos de PMI y de inflación en la eurozona, donde se espera que el CPI muestre un avance de un 0.6% mes sobre mes. Adicionalmente, se publica el IMASEC en Chile, donde el mercado espera una caída de un 0.2%, además de datos de PMI en Estados Unidos. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra visión semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una excelente semana.